sobre el odio que recibo en redes sociales por mis comentarios en contra de la ideología feminista. Me han hasta deseado que sea violentada. Al parecer, el feminismo es selectivo y solo aplica para las mujeres que piensan como ellas. Es que yo no dejé de pensar que no era feminista porque odio a las mujeres y porque crea que ellas no tienen un espacio importante. Al contrario, es porque entiendo el daño que estas ideologías le hacen a las mujeres y a la sociedad, y porque sé que nuestra mejor forma de expresión nace de ser la heroína de nuestras vidas y jamás de ser las víctimas de la sociedad. Yo también compré la camiseta que decía "Todos debemos ser feministas" hace unos 6 años, y andaba con la calle pensando que era una persona muy avanzada y que probablemente Janis Joplin y todas las mujeres luchando por los derechos humanos de las mujeres se sentirían muy orgullosas de mí. Realmente no sé si yo pensaba que poniéndome una camiseta toda la humanidad iba a hacer la sanación de traumas reprimidos y de repente todos viviríamos en armonía, o simplemente me la ponía para parecer cool y progresista. Pero en ese momento de mi vida, para mí el conocimiento venía única y exclusivamente de la razón. Creía que todo lo que decían los intelectuales, bohemios, psicólogos y filósofos anarquistas era la verdad absoluta. Sin embargo, después de ser una mujer de casi 40 años, soltera, independiente, sin hijos y supremamente infeliz, comencé a cuestionarme muchas cosas de la vida. Y en esa profunda exploración y discernimiento inicié un viaje hacia el subconsciente, un viaje al que nadie es invitado, incluso después de décadas de supuesta educación. Es un lugar que pareciera solo tienen acceso los locos que deciden psicoanalizarse. Y en este viaje comencé a encontrar las razones del por qué pensaba lo que pensaba. Y más importante aún, cómo esos pensamientos afectaban mis emociones, mi día a día y la vida a mi alrededor. Y me di cuenta que la mayoría de esas ideas no venían de mi análisis ni de mi entendimiento, y menos de mi propia experiencia de vida. La mayoría de esas ideas venían de otros que fueron plantando mi mente desde muy pequeña. Libros, profesores, mi madre, Hollywood y otros que, aunque muy influenciadores, no tenían nada que ver conmigo y menos con mi experiencia humana. Y en esa búsqueda, y luego de trabajar como coach de muchas mujeres, comencé a encontrar, sin buscarlo, lo que parecía ser la raíz de mucho sufrimiento y dolores inconscientes de todas estas mujeres, enraizado alrededor de las ideas feministas. Claramente, el feminismo como una idea de que todos tengamos las mismas oportunidades y que deben respetarse como un ser indispensable para la sociedad, no tiene ningún problema, es inofensivo. Pero cuando esta idea inofensiva de que las mujeres podemos ir a la universidad, trabajar y ganar lo mismo, se convierte en mi identidad sin entender los fundamentos, ni de dónde vienen, ni cómo han mutado, deja de ser inofensivo. Primero, se convirtió en una ideología llena de doctrinas que no están fundamentadas ni por la ciencia, ni las estadísticas, y menos en la biología, y que están tomando como verdad para tomar decisiones políticas, económicas y sociales. Y como ideología genera polarización, fanatismos y sobre todo simplifica excesivamente problemas sociales muy complejos con una simple etiqueta. Eso es un feminicidio por odio a las mujeres, tema que tiene muchísimas más aristas y que realmente amerita otro video. También deja de ser inofensivo porque generó una guerra en contra del sexo masculino, el cual es nuestro complemento físico, social y psicológico. Y ojo, no solo con nuestras parejas románticas, sino en todos los aspectos de nuestra vida, nuestros padres, nuestros hermanos e incluso en nuestra propia psique, porque en ella también podemos encontrar energías masculinas. Y ojo, ese odio no nace porque los libros de psicología feminista digan hay que odiarlos, como algunas de las personas que me comentan me dicen, eso no es feminismo. Yo sé que eso no es feminismo, pero sí es una consecuencia directa. Pues es normal que cuando se crea una etiqueta de una minoría supuestamente oprimida, y si yo me identifico con esa etiqueta, pues la reacción inconsciente es odiar al opresor, lo cual sucede no solo con el feminismo, sino con todos los movimientos ideológicos de hoy. Y mucha gente, con su falta de capacidad de análisis, discernimiento, comienza a crear odios sin entender el fondo de los problemas, solo porque me contaron una historia, porque vi un fulano que dijo, incluso un libro, o simplemente porque algo me pasó con alguien que tenía esa etiqueta, ya sea religiosa, de género o de raza. Y los ponemos a todos en la misma canasta para simplemente odiar. Y lo más aterrador de estas ideologías no vienen solo del odio al sexo opuesto, ni de la simple idea de pensar que son los enemigos,
sino la propuesta de estas teorías de género reduce nuestros comportamientos a las meras normas sociales y culturales, negando en su totalidad el diseño intrínseco biológico de hombres y mujeres, la evolución de las especies y los cientos de civilizaciones existentes por miles y miles de años. Lo que oprime el instinto y niega los componentes subconscientes que están directamente conectados con la biología y la relación con nuestras emociones y nuestra forma de actuar, creando una barrera gigante en el camino hacia la sanación y el encuentro con nuestra paz interior, porque todo se reduce a juzgar la cultura y nada viene del entendimiento del ser. Y esta discusión es sin duda mucho más extensa y compleja de lo que estoy exponiendo aquí. Por eso los años de dedicación a entenderlo. Negar la biología y la evolución podría decirse es la piedra angular de estas ideas y que la gente que promueve no entiende ni ve, y por lo que tampoco pueden ver las consecuencias negativas que esto está trayendo en el mundo de hoy. Finalmente, para ser más concreta, quiero compartirles algunos ejemplos de los impactos que el feminismo en nuestra vida como mujeres puede traer. Primero, inconscientemente nos confunde porque al generar odio contra el sexo opuesto se genera odio indirecto hacia nosotras mismas, porque ese odio no nos permite ver y menos aceptar nuestro lado masculino. Y por eso es que no aprendemos a canalizar de forma positiva esa energía, convirtiéndolo en rabia, ira, reacciones impulsivas y negativas hacia nosotras y hacia los demás. 2. Nos cultiva la idea de que tenemos que ser independientes sin importar en qué circunstancias ni cómo. Y eso hace que neguemos la oportunidad de muchas veces abrir nuestros corazones para ser amadas, apoyadas y consentidas por el sexo opuesto, eliminando no solo la oportunidad de recibir expresiones de amor de otros, sino también de negar por completo el propósito de aquellos que quieren amarnos. 3. Falsamente nos victimiza porque muchas víctimas no son víctimas reales, pero cuando se aferran y se identifican con una ideología o un programa mental, inconscientemente nos pasamos la vida encontrando a ese victimario. Y se los aseguro que lo encontraremos. Siempre nuestro ego lo encontrará, porque el ego ama ser la víctima. No es hasta que hacemos el discernimiento adecuado que nos damos cuenta que los mayores soportes en nuestras vidas muchas veces han sido los hombres. Nos masculiniza y nos aleja de nuestro femenino divino. El movimiento feminista no es un movimiento femenino. Sus raíces no se fundamentan en las máximas virtudes de nosotras. Se fundamentan en cómo ser parte de una sociedad patriarcal, pues si miran con cuidado se han basado en que hagamos lo que ellos hacen, trabajar en lo que ellos trabajan, comportarnos como ellos se comportan, independientes, fuertes, promiscuos, etc. Además, su expresión es agresiva como el masculino y no viene de la empatía ni la vulnerabilidad, características fundamentales de los arquetipos femeninos. Y claramente sé que seguiré recibiendo odio de estas mujeres extremistas. Sin embargo, las entiendo. Estoy segura que si en esa época hubiera visto a alguien hablando en contra del feminismo, también la habría puesto en mi lista de personas no gratas y la habría tildado de que no entendía nada de la vida ni del futuro del mundo. Un tema que yo ni siquiera entendía o había estudiado, tenía la camiseta únicamente porque era lo políticamente correcto. Y ojo, sin entender qué hay detrás de las principales organizaciones promotoras de estas ideas. Finalmente, algunas de estas ideas acaban con nuestros verdaderos méritos como pensadoras, intelectuales y capaces de cambiar el mundo, porque ahora resulta que hay que apoyar a las mujeres simplemente por ser mujeres y no por la capacidad que tenemos. Mis críticas en contra de la ideología feminista no es en contra de las mujeres, ni en contra de las mujeres que creen que se identifican con eso. No pretendo decir que las mujeres no deberían ser independientes y menos que no tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones. Tampoco pretendo negar que las personas no puedan expresarse en los diferentes espectros posibles del género y menos que las personas se les quite su derecho por su forma de pensar o de actuar o de vestirse. Pero sí quiero expresar que es importante reconocer su toxicidad y la ironía de las personas de las que recibo tanto odio en las redes sociales, porque están haciendo conmigo exactamente lo que pretenden defender, minimizando el valor de los seres humanos, sin mirar con un centímetro de profundidad si eres una persona moral, feliz y sin entender las motivaciones ni sus ideas. Lo cual finalmente confirma porque pienso que las ideologías y las etiquetas que ponemos en las personas son tan supremamente tóxicas.